Bienvenidos a la primera iglesia bautista de Woodbridge. Te invitamos a escuchar el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Una verdad que transformará nuestras vidas y nos ayudará a ser mejores discípulos de Jesús. Te invitamos a que la escuches con atención. Vamos a comenzar primero con la declaración. Vamos a declarar lo que siempre declaramos antes de comenzar nuestro servicio. Les pido a todos que levanten sus Biblias, también les pido que se pongan de pie, por favor, en reverencia a la palabra que vamos a leer. Y bueno, la declaración aparecerá en mi pantalla en la parte de atrás y todos la pueden leer conmigo. Entonces comencemos. Yo declaro que este libro es la palabra de Dios revelada. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra nunca pasará. Yo te pido, mi Señor, que hoy con tu palabra tú me hables, me sanes, me limpies, me restaures y me animes, porque tu palabra no volverá vacía en los corazones que quieran escucharla y obedecerla como el mío. Hoy con tu palabra bendita me hablarás. Yo lo creo. Yo lo confieso, yo lo recibo por fe, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Salmos, en el capítulo 2, versículos 7 y 8. Yo les voy a esperar para que busquen el versículo bíblico en sus Biblias. Cuando lo tengan, por favor, alguien que me diga amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, y yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. Yo creo y pienso que la palabra del Señor es lo más importante, es el centro de nuestras vidas, pero todo en nuestras vidas tiene que tener un solo principio. Y es la oración. Todo comienza con la oración. Si no tenemos oración, si no estamos de rodillas, si no le pedimos al Señor, créanme que no vamos a llegar a ninguna parte. No vamos a llegar aquí, no vamos a llegar allá. Entonces, como yo creo eso, vamos a orar, inclinemos nuestros rostros y pidámosle al Señor bendición y dirección en este día. Padre Celestial, te damos a ti la gloria y te damos la honra, mi Señor, y sabemos que estamos aquí, Señor, por ti y solo para ti, Señor, para extender la gloria a las naciones, Señor, para predicar de tu santo nombre, para mostrar a otros, Señor, todo lo que tú has hecho, Padre Santo, para traernos a nosotros acá y lo que estás haciendo, Señor, para traer a todo el mundo a tus pies, Señor, porque lo más importante, Señor, que tu gloria y tu honra sea conocida en todas las naciones. Lo más importante eres tú, mi Señor, lo más importante es tu palabra. Lo más importante, Señor, es el amor que tú nos has mostrado, Señor, y el amor que tú tienes para demostrar a otros. Úsanos, Señor, en este día, úsanos, Señor, durante todos los días de nuestras vidas, Señor, y hasta el fin de la vida que tú nos has dado, Padre Santo, para cumplir con ese propósito que tú nos has dado, Padre Celestial, para cumplir con esa meta y para cumplir con ese mandamiento. Yo te doy gracias por mis hermanos, Señor, aquí en esta iglesia, Padre Celestial. Te doy gracias por mis hermanos que nos están escuchando, Señor, en otras partes del mundo. Te doy gracias, Señor, por aquellos, Padre Santo, que en este momento están recibiendo palabra, Señor, o la han recibido. Y pongo en tus manos, Señor, aquellos, todos los obreros, Padre Celestial, y su familia, que hoy, Señor, están sacrificando sus vidas, Señor, y su tiempo, para poder llevar el mensaje a todas las naciones, mi Señor. Yo te doy gracias por las organizaciones que trabajan con tu iglesia, Señor, para predicar el Evangelio. Te doy gracias, Señor, Padre Santo, por las personas que disponen su tiempo, sus recursos. Te doy gracias por tu iglesia, Padre Santo, que es el movilizador que tú has utilizado, Señor, para llevar la palabra del Señor y para que tu palabra sea llevada en todo momento, mi Señor. Te doy gracias por lo que nos has dado el día de hoy. Te doy gracias, Señor, por esta semana. Encomendamos la semana que viene, Padre Santo, y este servicio. Y que todo lo que hagamos, Señor, sea para la gloria y honra de tu santo nombre, Padre. Amén. Hermanos, nos podemos sentar. Les pido disculpas, estoy un poco nervioso. Ya llevaba largo tiempo sin estar aquí enfrente y definitivamente desde allá atrás la iglesia se ve más pequeña. Entonces, yo les doy las gracias a todos por estar acá.
Este servicio primeramente es para la gloria y la honra del santo nombre del Señor. Este servicio significa mucho para mí. Definitivamente el Señor sabe cómo hace sus cosas. Yo no esperaba predicar en ese momento. El Señor sabe que el tema que vamos a tratar es un tema que me apasiona, es un tema que me encanta. Obviamente la gloria del Señor nos debe apasionar, nos debe encantar a todos. Y yo le doy las gracias al Señor porque me ha dado esa posibilidad. El título del mensaje que vamos a tratar en el día de hoy es: no podemos hacer allá lo que no hacemos acá. No podemos hacer en ninguna otra parte del mundo lo que no hacemos acá en nuestra iglesia local, lo que no hacemos entre nuestra Jerusalén y nuestra Judea. Si no hacemos en nuestra Jerusalén y nuestra Judea, mucho menos vamos a hacer en nuestra Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué razón? Como lo decía en la oración, el movilizador de las misiones, el movilizador de la palabra del Señor es la iglesia local del Señor. La iglesia local es esta, la iglesia local es una iglesia que está en Colombia, la iglesia local es una iglesia que está en Irán, en Irak. Esa es la iglesia, ese es el vehículo que el Señor va a utilizar para movilizar las misiones. El Señor lo va a utilizar a usted, me va a utilizar a mí. También dice la palabra del Señor que si nosotros no hablamos, hasta las piedras, las rocas las va a poner a hablar. Y yo creo eso. Cuando nosotros nos disponemos para la obra del Señor, el Señor utiliza cualquier medio posible para hacer que su palabra llegue hasta donde tenga que llegar. Por eso en el ámbito misionero nosotros siempre decimos que nosotros no vamos a ningún lugar a hacer lo que nosotros queremos hacer de misiones. Nosotros vamos a unirnos al trabajo que ya Dios está haciendo en las naciones. No es un trabajo que nosotros vamos a ir a hacer, no es un trabajo que la iglesia va a ir a hacer, no es un trabajo que la iglesia comenzó. El ministerio de misiones, como algunas veces me lo han escuchado decir y se lo han escuchado decir al pastor, el ministerio de misiones es un ministerio que está en el corazón del Señor. Nació en el corazón del Señor, está en el corazón del Señor. Y el Señor nos lo pone a todos nosotros los creyentes en nuestro corazón para que nosotros podamos seguir adelante y cumplir esa meta que el Señor nos está mandando de hacer discípulos en todas las naciones, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo generalmente, muy constantemente, utilizo un libro que se llama Operation World, que es un libro de misiones. Operation World es un libro que se genera cada 4 años, sacan una versión nueva. Yo tengo la última versión en este momento, fue un gran regalo que me hizo un amigo mío, bendecido por ese regalo. Y ese libro lo que nos muestra es, mejor dicho, ese libro nos pone oración por cada país y rincón del mundo durante todos los días del año. 365 días del año hay un motivo de oración por una nación. Es un libro genial, es un libro fantástico, es un libro que yo lo mantengo siempre en mi biblioteca, es un libro que leo mucho. Cuando el Señor me pone a hablar de misiones lo uso porque es un gran recurso. Y cuando uno quiere orar, el Señor, hay tantas cosas por qué orar, la verdad que hay tantas cosas por qué orar, que este es un recurso más para nosotros poder alcanzar a las misiones y alcanzar a aquellos que no han sido alcanzados. Y en ese libro hay una frase muy particular que a mí me encanta, que dice: cuando un hombre trabaja, pero cuando un hombre ora, Dios es quien trabaja. Cuando nosotros como iglesia oramos, Dios es quien trabaja. Este libro es sacado de la página 8 del libro Operation World, donde, como les decía al principio, todo comienza con la oración. Todo comienza por la oración. Las misiones no comienzan cuando estamos planeando un viaje. Las misiones no comienzan cuando el comité de misiones se reúne a tomar una decisión. Las misiones no comienzan cuando los misioneros vienen acá. Las misiones no comienzan cuando estamos yendo al Global a predicar. Las misiones comienzan con la oración. Si no hay oración, créanme que el Señor no va a apoyar absolutamente nada de lo que nosotros hacemos. Ni aquí, ni en nuestra casa, ni en nuestro trabajo, ni en ningún lugar del mundo nos encontremos. Por eso nosotros hacemos tanto énfasis en la oración. No solamente nosotros, la palabra hace énfasis en la oración, muchísimo. Y es sorprendente que generalmente cuando nosotros vamos a hablar de misiones utilizamos generalmente el Nuevo Testamento. Yo específicamente cuando hablo de misiones utilizo a mi autor favorito de la Biblia, humano, que es Pablo. Obviamente la palabra es inspirada y guiada por Dios,
pero Pablo para mí es un gran autor y me lo han escuchado decir muchas veces. Hemos hecho estudios inductivos de Pablo. Pablo fue un gran evangelista, un gran predicador, un gran misionero, llevó la gloria de Dios hasta todas las naciones, hasta las últimas consecuencias, llevó la palabra de Dios a todos los gentiles, que creo es donde nosotros estamos llamados a predicar la palabra. Pero el Señor, cuando estaba arreglando el mensaje, parte de este mensaje en la charla de varones lo dimos. Este mensaje está un poco modificado, porque cuando estaba preparando el mensaje, empecé a orar, empecé a hablar con el pastor, empecé a hablar un montón, y curiosamente, el Señor sabe por qué lo hace, el libro que utilizó para que el Señor hablara de misiones en el día de hoy es los Salmos. Si nosotros estudiamos inductivamente la palabra, los Salmos son un libro poético, y lo hemos utilizado como un libro poético, como un libro de cantos, como un libro de hazañas de los reyes de Israel, del rey David, del himnario del pueblo de Israel. Para eso utilizamos nosotros los salmos. Nosotros decimos, pero ¿por qué razón vamos a utilizar los salmos para hablar de misiones si realmente las misiones comenzaron después de Jesús? Pongo comillas, Jesús es nuestro gran misionero. Digo después de Jesús porque no estoy hablando del pueblo de Israel. Porque para el pueblo de Israel el Señor ya los tenía preparados para todo esto, los movilizó por todas partes del mundo, los puso en cautiverio, los dispersó por toda parte. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Israel estaba llamado a hacer misiones. Mas, sin embargo, el pueblo de Israel no fue obediente y le tocó pasar por tantas cosas. Lo pasó por sufrimiento. Decimos, sí, el Señor los puso a sufrir, pero realmente el objetivo del Señor no era ese. El objetivo del Señor era que donde quiera que ellos fueran, llevaran las buenas nuevas del Evangelio, para que otros conocieran las buenas nuevas del Evangelio, para que todos conocieran del Dios que nos ha salvado a nosotros, para que todos conocieran del Dios que los había salvado a ellos, para que todos conocieran del Dios que los llevó por el desierto, el Dios que los alimentó por 40 años, el Dios que hizo milagros y prodigios, el Dios que les levantó reyes, el Dios que les puso jueces, el Dios que les puso sacerdotes, el Dios que los llevó a donde ellos tenían que llegar, como una nación santa, como una nación poderosa, como una nación gloriosa. Sin embargo, el pueblo no entendió eso. ¿Y qué hizo el Señor? Los separó a todos. ¿Para qué? Para que su palabra fuera conocida en todos los rincones de la tierra, donde ellos llegaran. Entonces, el libro de los Salmos es increíble, porque cuando yo empecé a estudiar el libro de los Salmos, empecé a buscar, empecé a leer un libro que tengo de estudio inductivo de la Biblia, empecé a leer el libro de Operation War, el libro de Perspectivas y otros libros que tengo de misiones. Y yo nunca me había percatado de que realmente todos estos libros comienzan toda la parte de misiones con los salmos. Y generalmente el salmo que utilizan es el salmo que acabamos de leer, el versículo 8, donde dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión todos los confines de la tierra. Lo hemos escuchado muchas veces. Este salmo muchísimas veces lo hemos escuchado, siempre lo repetimos cuando estamos hablando de misiones. Y todos decimos, sí, vamos a pedirle al Señor, pidámosle al Señor, y utilizamos este salmo, inconscientemente lo estamos utilizando. Pero también es increíble que realmente en los salmos no se menciona la palabra iglesia. En los salmos no se menciona la palabra predicar, no se menciona la palabra alcanzar, no se menciona la palabra misiones ni siquiera. En los salmos no se habla sino de algo mucho más importante que el vehículo para lograr hacer las cosas. Por eso es que utilizamos el Salmo en el día de hoy. Entonces, yo quiero que miren en la pantalla que va a aparecer algo que ustedes ya conocen, que es nuestra declaración de misión, como nuestra iglesia. Y quiero que lo tengan en sus mentes. Lo vamos a leer en este momento, después vamos a hablar un poco más de esto más adelante, pero quiero que la tengan en sus mentes. Esta es la declaración que el Señor puso en nuestros corazones hace 4 años, hermana Judy. Hace 4 años. Y cuando estaba estudiando me puse a leerla detenidamente y yo dije, wow, el Señor sabe por qué hace las cosas definitivamente. Vamos a leerla. Dice: la primera iglesia bautista de Woodbridge existe para glorificar a Dios, haciendo discípulos y conectándolos sacrificialmente con Jesús y su misión local y global. No les voy a dar más detalle de esto, solamente ténganlo en sus mentes. Y todo lo que vamos a hablar de ahora en adelante, piensen en la declaración de visión que el Señor nos ha dado.
no es la mía, no es la primera iglesia bautista de Woodbridge. Nosotros somos la iglesia. Esa declaración de misiones es para usted, para mí, para el pastor, para la hermana Judith, para todos. Para los de Facebook que nos acompañan, esa declaración de misión también es para ustedes. Sea que ustedes se congreguen con nosotros, sea que ustedes no se congreguen con nosotros. Esa es la declaración de Dios para nuestras vidas, más que para la primera iglesia bautista de Woodbridge. Entonces, cuando estaba tratando de darle forma a este mensaje, me gusta traer ejemplos un poco prácticos a nuestras vidas y estaba leyendo, desde hace días estoy leyendo unas cosas de management y de liderazgo participativo y de empoderamiento para trabajar en equipos de trabajo y en organizaciones. Y hace mucho tiempo se generó un concepto que se llama The Golden Circle, el círculo de oro. El círculo de oro, si me puede colocar la pantalla, la gráfica del circulito. El círculo de oro se basa en tres cosas. Se basa en el why, o sea, el por qué, que significa cuál es tu propósito en la vida, qué haces, cuáles son tus creencias, el cómo, qué es lo que tú haces, cómo lo haces, y el qué, que es cuál es el resultado de lo que tú haces. Generalmente nosotros los seres humanos nos comunicamos de el qué hacia adelante, hacia arriba. Nosotros nos comunicamos de afuera hacia adentro. Eso es normal entre todos los seres humanos. Ese es el método de comunicación que utilizamos. Cuando nuestros padres nos llaman, nosotros no les decimos ¿por qué?, sino que les decimos ¿qué? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Cuando estamos en el trabajo, por ejemplo, vamos a comprar un carro, nosotros primero nos dicen ¿qué necesitas? Necesitas un carro que tenga aire acondicionado, que tenga sillas, que tengas un volante, que sea último o no último modelo. Siempre te dicen ¿qué? Después te dicen el cómo. No, ¿cómo lo vas a obtener? Te lo podemos financiar, lo puedes pagar por cuotas, puedes pagar 50%, 60%, te lo voy a regalar, te lo ganaste, lo que sea. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué necesitas el carro? ¿Realmente alguno de nosotros ya ha puesto a pensar el por qué de las cosas primero antes de pensar en el qué? ¿Por qué le enseñamos a nuestros hijos lo que les enseñamos? ¿Por qué nos relacionamos con nuestra pareja? ¿Cómo nos relacionamos? Realmente nosotros siempre pensamos en qué es lo que debemos hacer para tener una buena vida, qué es lo que debemos hacer para relacionarnos bien con nuestra pareja, qué es lo que debemos hacer para educar correctamente a nuestros hijos, qué es lo que debemos hacer para poder llevar la palabra del Señor, qué es lo que debemos hacer para estar en la iglesia. Siempre nos basamos en el qué, y es normal, y es natural. Esa es la forma de comunicación que tenemos, pero a través del tiempo nos hemos dado cuenta que realmente lo más importante no es el qué, lo más importante es el why, el por qué. El porqué de las cosas es lo más importante. Por eso, hoy vamos a mirar estos tres puntos. Vamos a mirar el qué, el cómo y el por qué. Y el por qué es lo más importante. Tengan eso en mente, el por qué es lo más importante de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Como es lo más importante en lo que vamos a hablar en el día de hoy, el por qué lo vamos a dejar de último. El por qué no es lo primero. Es lo más importante y lo vamos a dejar de último. Generalmente le damos el primer puesto a lo más importante, ¿no? Hoy vamos a hablar del por qué de último. ¿Por qué razón? Porque quiero explicarles la misión de Dios desde el por qué hasta el qué. Entonces, aplicando ese concepto al modelo de misiones, el Señor me mostró muchas cosas. Este no es el mensaje original que yo tenía preparado para ustedes. Definitivamente yo entendí que ese es el mensaje que el Señor tiene preparado para ustedes. A mí me bendijo grandemente este mensaje. Y este mensaje espero que llegue a todos aquellos que lo tengan que escuchar. Entonces, todo comienza por el porqué. Todo comienza por el porqué. Si todo comienza por el porqué, entonces lo primero que vamos a ver es qué debemos hacer y cuáles son los retos para lograr ese qué. ¿Qué es lo que debemos hacer y cuáles son los retos para lograr ese qué? El primer reto que quiero que veamos en el día de hoy es el reto del evangelismo. Para hacer misiones, lo primero que tenemos que hacer es, ¿qué? Evangelizar. Y a pesar de que estoy utilizando los salmos para este servicio,
quiero que apunten unos versículos bíblicos que van a aparecer en sus pantallas también. Y para enfatizar la importancia del evangelismo, quiero que vamos a Marcos, capítulo 16, versículo 15. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Marcos capítulo 16, versículo 15. Amén. ¿Lo tenemos todo ya? Amén. Dice la palabra del Señor. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Me encanta este versículo, como se lo dije a los hombres, ¿saben por qué? Porque este versículo comienza con un mandato. ¿Saben cuál es el mandato? Id. Es una orden, no es una pregunta. El Señor, y es más, cuando ustedes ven referencia de cuando Jesús le dice a los discípulos que hagan algo, Él no les dice, yo creo que deberían, yo pienso que más adelante, sino siempre le dice, id, haced, poned, llamad, traed, sanad. El Señor siempre todo se los pone con una orden, se los pone con un verbo en imperativo. Eso no es coincidencia. ¿Por qué? Porque el Señor siempre quiso y quiere de nosotros que nosotros realmente vivamos una vida, no voy a decir en órdenes, ni en imperativo, pero sí dándole la importancia que merece la palabra, no solamente en nuestras vidas, sino en los corazones de aquellos que quieran escucharla y obedecerla como el mío. Hoy con tu palabra bendita me alabarás. Vamos a hablar de eso más adelante, pero el Señor siempre hacía eso. Entonces, cuando ustedes lean la palabra, cuando uno estudia inductivamente la palabra, uno tiene que pensar en dos cosas. Primero, ¿cuál fue el objetivo por el cual fue escrito la palabra? Cualquier libro que sea de la Biblia, cualquier versículo. Y lo segundo, ¿qué es lo que la palabra me quiere enseñar a mí? Y uno tercero, que lo estoy agregando ahora en este momento, es ¿cómo puedo utilizar esa palabra para otros? Entonces, cuando estudian inductivamente la Biblia, siempre hagan esas tres preguntas al texto. Siempre. ¿Para quién? O sea, ¿qué es lo que dice la palabra? ¿Para qué me está dando esa palabra a mí? ¿Y cómo puedo enseñarla a otros? Entonces, el reto del evangelismo es muy importante. Vi el tiempo y se me fue la palabra. El evangelismo es muy importante. Nosotros estamos llamados a evangelizar, no solamente así, aquí, sino a los confines de la tierra. ¿Y por qué es un reto? ¿Y por qué digo yo que no podemos hacer allá lo que no hacemos acá? Si nosotros no evangelizamos acá, no podemos pretender evangelizar al otro lado del mundo, o aquí al Global, o no sé, a cualquier parte en Estados Unidos, en cualquier parte de Sudamérica, en cualquier parte del mundo. Hay hermanos que dicen, no, es que a mí no me gusta mucho ese tema de evangelizar, no me gusta mucho ese tema de predicar, no me gusta mucho ese tema de hablarle a otro, pero yo quiero ir en un viaje misionero. Y déjenme decirles que lo que van a hacer es eso. No se hace, se trabajan muchas otras cosas, pero realmente lo que el Señor utiliza es nuestro testimonio, primero que todo, su palabra, para poder convencer a otros. Y como dice el mismo Pablo, nosotros somos llamados a ser testigos del Señor en todo Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Testigos, somos llamados a hablar, somos llamados a testificar, somos llamados a evangelizar, somos llamados a convencer a otros en espíritu de verdad a través de la palabra del Señor. Como un segundo reto, el Señor nos pone también el reto de la enseñanza. La enseñanza es supremamente importante. No solamente el reto de evangelizar, sino el tema de enseñar. De nada nos sirve a nosotros recibir, leer, recibir cursos, entrenamientos, prepararnos en un curso de enviar personas, prepararnos en un curso de misiones, en lo que sea, si no le vamos a enseñar a otros. Hace mucho tiempo yo aprendí que la mejor forma de aprender es enseñar a otros. La mejor forma de enseñarte a ti mismo y a los demás es transmitir el conocimiento que tú tienes a otros. ¿Por qué razón? Porque cuando tú enseñas, liberas espacio en tu mente para aprender cosas nuevas. Y fuera de eso, al momento que enseñas, aprendes sobre lo que estás enseñando. Porque la otra persona tiene una visión completamente diferente a la tuya.
Entonces con la visión de la otra persona te nutres también, aprendes, creces adelante en la palabra del Señor. Entonces, para enfatizar el punto del enseñar, quiero que, bueno, no vamos a leer todo el capítulo de Lucas, eso sí se los voy a dejar de tarea, apúntelo por favor. El capítulo 24 de Lucas, Lucas 24, cuando estén en sus casas, léanlo. Es un capítulo poderoso para el tema de la enseñanza, es impresionante. Generalmente cuando hablamos de la enseñanza utilizamos a Lucas, maestro en la palabra, y utilizamos el capítulo 24, ¿por qué? Porque nos enseña la forma en la cual debemos enseñar a otros lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros. Punto 3, el reto de la misión. El reto de la misión. Y para poder mirar este reto, quiero que vayamos a a Juan 20:21. Perdón. Dice la palabra del Señor en Juan 20:21. Dice, entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os he enviado. Este versículo se presenta en el contexto donde Jesús se le aparece a los discípulos, donde los discípulos estaban en un momento de desespero, en un momento su maestro se había ido, ya no tenían un líder que los estuviera llevando, cómo se iba a cumplir la profecía del Señor si Jesús ya estaba muerto, qué iba a pasar entonces con la iglesia que el Señor había fundado, cuál iba a ser su rol y su responsabilidad en la iglesia, y el Señor se les aparece y lo primero que les dice es ¿qué? Paz. ¿Qué es lo que el primero Señor nos da a nosotros? Paz. Que es exactamente lo mismo que Pablo hacía cuando se presentaba a la iglesia o cuando hablaba con alguien. Paz a vosotros, paz a la iglesia de Corinto, paz a la iglesia tal, paz a los hermanos, paz. ¿Por qué razón? Porque el Señor nos trae paz y cuando el Señor nos trae paz podemos lograr grandes cosas. Y lo segundo que les dice, yo he venido a ustedes así como el Señor me ha enviado a ustedes. ¿Qué es lo que le está diciendo a ellos? Así como yo vine a ustedes, así mismo ustedes tienen que ir a otros. Esos otros, este versículo específicamente no dice que tienen que ir hasta, no sé, Macedonia, hasta Kuala Lumpur, no sé, en algún lugar lejos de aquí que no conozcamos. Ghana, por ejemplo, Ghana es la nación por la cual estamos orando el día de hoy en Operation World, ayer y hoy. El Señor les está diciendo solamente vayan. A la iglesia local nos está diciendo vayan. Nosotros como iglesia local tenemos demasiadas cosas a las que podemos ir y puedo mencionar algunos proyectos, Franklin, por ejemplo. Puedo mencionar Param, cuña, voy a tirar una cuña para Param. Estamos buscando un líder para Param. Estamos buscando un varón que se encargue, una mujer que se encargue de liderar el grupo de Param. El grupo de Param tiene mucha gente que quiere salir y ¿saben por qué no lo estamos haciendo? Porque no tenemos un líder. No tenemos una persona que se encargue de decir, heme aquí, envíame a mí, Señor, yo me encargo. Yo sé que la tarea de liderar es una tarea atemorizante, es una tarea complicada, pero créanme que es de gran bendición. Su tiempo, su esfuerzo va a ser recompensado. Piénselo, sea una persona que esté aquí sentada o una persona que nos esté viendo en Facebook y pertenezca a nuestra iglesia, una persona que no venga hoy, si están apuntándose, espero la cola ahorita en el Welcome Center. Para los que se van a anotar. Cualquier persona que quiera anotarse como líder para Param, hable con el pastor Luigi Reyardo. Nuestro pastor es el encargado del ministerio de misiones locales. ¿Por qué razón? Porque no tenemos líder de misiones locales. Entonces, también necesitamos un líder de misiones locales, hermanos. El pastor no puede estar en cabeza de todo. No es ni sano para el pastor ni sano para la iglesia. Necesitamos un líder de misiones locales. La responsabilidad última recae sobre el pastor. Amén. Pero el pastor necesita gente fiel y colaboradores fieles que lo estén ayudando. Él solo no va a ser capaz. Ni el pastor, ni yo, ni la hermana Judy, ni los líderes de los ministerios. Es dura, esta tarea es dura. Esa tarea es dura. Y créanme que el ministerio de misiones, un amigo misionero me decía, ¿te vas a meter en el ministerio de misiones? Cuando me metí al ministerio de misiones, yo le dije, sí, brother, eso es lo que me apasiona. Y me dice, ¿estás preparado para vivir una vida en soledad?
Y yo no la entendía por qué. Ahora entiendo por qué. El ministerio de misiones es una vida en soledad, ¿sabe por qué? Porque es un ministerio donde la mayor parte del tiempo estás solo. Nosotros somos 350 miembros en la primera iglesia bautista de Woodbridge. Espero que no le sueñe a regaño, hermano, pero siempre lo voy a decir. Cuesta que la iglesia se involucre en misiones. No solamente es ofrendar, no solamente es participar de las actividades. Cuesta ir a Franklin. El hermano Hugo, si está por aquí, sabe que cuesta bastante recoger varones. La hermana Vilma, yo sé que tiene un grupo que es fiel, pero cuesta que la gente se involucre. Cuesta que la gente viaje. Cuesta, toda iniciativa cuesta. Y se los digo yo que soy el líder de misiones los globales. Cuesta, hermanos. Yo no es que tengo una lista de espera de un montón de gente esperando en cola para viajar o ir a otras partes. Contados con la palma de la mano. Y eso nos deja en grave posición porque necesitamos gente. Necesitamos gente comprometida. Necesitamos gente dispuesta a hacer la gloria del Señor. No por esta iglesia, sino por la gloria del Señor. Para que el Señor sea glorificado. Como cuarto punto, tenemos un cuarto reto, que es el reto de la multiplicación. Es increíble que las veces que al Señor más gente lo siguió fue cuando multiplicó algo. ¿Ustedes no se han puesto a pensar en eso? Cuando el Señor multiplicó los panes, cuando el Señor sanó gente en masa, cuando el Señor predicaba en masas, cuando tiró los demonios a un hato de cerdo, siempre fueron en cantidades grandes, siempre. Ese es un reto que nosotros también tenemos que tener. Y para eso el Señor nos dio un mandato, que nosotros llamamos la Santa Comisión, que la encontramos en Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 20. Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 20. Ya entiendo por qué al pastor le gusta que se busquen la palabra. Cada vez que están buscando se escucha. Yo soy old school y a mí me gustan los libros físicos y me encanta ese sonido de escuchar que van pasando las hojas. Entonces vamos a leer Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Dice la palabra del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, nuevamente, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Poderosa declaración. Esto, Pastor Luigi nos ha enseñado esto tantas veces lo hemos escuchado en la escuela dominical, que yo no voy a profundizar en este versículo bíblico. Ese versículo bíblico habla por sí solo. Y si se ponen a mirar, incluye el reto del evangelismo, el reto de la enseñanza, el reto de la multiplicación, el reto de la misión y el último, el reto global y la plantación, que es el último reto que quiero mostrarles en el día de hoy. El reto global y de la plantación de iglesias. Cuando nosotros estamos yendo a otra parte del mundo a evangelizar, el objetivo no es solamente llevar la palabra del Señor, sino que la palabra del Señor pueda ser multiplicada en otros, que la palabra del Señor pueda ser llevada a otras personas que no lo conocen. Nosotros, si el Señor nos llama a ser misioneros, amén. Estamos 365 días al año, 24 horas, 7 días a la semana haciendo lo que el Señor nos mandó a llamar, nos mandó a hacer, perdón. Pero todavía a muchos de nosotros no nos ha llamado a ser misioneros allá, nos ha llamado a ser misioneros acá, a los confines de la tierra, a todos, no, todos es un llamado que no todos tenemos. Pero el objetivo, sea allá o acá,
es plantar una iglesia. Cuando yo me refiero a plantar una iglesia, no se imagine que plantar una iglesia es este hermoso templo que tenemos. Reproducir este hermoso templo que tenemos en otra parte del mundo, hermanos, es muy difícil. Tenemos la gran bendición de tener este templo, las facilidades que tenemos, las sillas, las luces, grupo de alabanza, pantallas, consola de sonido. Yo me gozo en esas bendiciones que tenemos nosotros. Pero cuando el Señor se refiere a plantar iglesia, no se refiere a plantar una iglesia como esta. Se refiere a plantar una iglesia en los corazones de cada persona y que esa persona pueda compartir el evangelio con su grupo local. A mí me gusta mucho algo de los judíos. Los judíos todo lo hacen de adentro hacia afuera, así como el Golden Circle, del why al what. Ellos están bien, su familia está bien, su ciudad está bien, su país está bien y después el resto que esté bien. El Señor quiere que nosotros estemos bien para poder dar esa bendición a otras personas. El Señor quiere que plantemos iglesias en los corazones de las personas, aquí o allá, pero tenemos que hacerlo. El reto de la multiplicación no va a pasar si nosotros realmente no hacemos eso. Si cada vez que hablamos con una persona no intentamos plantar una iglesia ahí. Y plantar una iglesia, ¿quién es la iglesia? Yo soy la iglesia. Entonces somos una iglesia móvil. De hecho hay un montón de iglesias ahora que ni siquiera tienen templo, todos se reúnen en Facebook Live y hacen un grupo y esa es la iglesia, todos en Facebook Live. La iglesia no está amarrada a un lugar físico. La iglesia está donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estaré yo. Dice el Señor, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Esa es una iglesia. Entonces tenemos ese reto de ir globalmente a plantar iglesias. Y para esto quiero que vayamos a Hechos, capítulo 1, versículo 8. El libro de Hechos, Hechos 1:8. Dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hagan un paralelo entre Mateo 28, 18, 20 y Hechos 1:8. ¿Son lo mismo o no son lo mismo? Son exactamente lo mismo. Solamente que Pablo, por revelación del Señor, le puso el sentido geográfico. Nada más. El resto todo sigue siendo el mismo mensaje. Ir, enseñar, evangelizar, plantar, enseñar, todo exactamente lo mismo, solamente que puso Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Y qué es lo que está moviendo nuestra misión, declaración de misión? Nosotros no podemos hacer allá lo que no hacemos acá, en nuestra Jerusalén, en nuestra Judea. Así lo tenemos estructurado, basados en Hechos 1:8, versículo que el Señor nos regaló para poder llevar el ministerio de misiones de esta iglesia. Hechos 1:8. Este versículo ya lo hemos visto muchas veces. Y nuevamente, creo que es poderoso para nuestras vidas. Yo les voy a contar una anécdota rápida, y es, cuando yo era joven, hace ratos, yo era bien malcriado. ¿Por qué razón? Porque tengo una mamá que me consiente impresionantemente, amo a mi mamá, Dios bendiga a todas las mamás que consienten a sus hijos. Y resulta que yo peleaba hasta con la comida, y yo tenía un carácter bien complicado. Entonces, a mí no me gusta la comida caliente. Para los que no saben, a mí no me gusta la comida caliente, me da mal genio comer caliente. Eso solamente lo hacía en mi casa. Ahora, si mi esposa me la sirve fría, caliente, tibia, y me la como, yo con eso no peleo. Pero antes, que me daba ese lujo, me daba mal genio. Un día llegué del trabajo súper cansado. Estaba una tía mía, que el Señor la tenga en su gloria, que fue la que me puso el nombre, Nelly Escalante se llamaba, y mi mamá. Y yo andando por la casa súper cansado, con un genio, porque tenía un hambre impresionante. Y me pregunta mi tía, mijo, ¿cómo está el día de hoy? Y yo la miro y le contesto, tía, estoy cansado, tengo mal genio, hambre
y dolor de cabeza. Y mi tía me mira y me dice, creo que estás muy bien, ¿no? Y mi mamá me tenía la comida servida y la comida estaba caliente. Y me quemé la lengua. Fue tanta la cólera que me dio que no comí. Y me fui a acostar y me acuerdo todos los días me acuerdo de eso y ahora me río. Y mi mamá me dijo una palabra muy sabia que me dice, mijo, ¿sabe qué? Usted no quiere comer, no coma. Yo le puedo servir comida a mi hijo, pero hambre no le puedo dar. Así que cuando usted quiera comer, la comida está ahí. El Señor nos puede dar toda la comida que nosotros queramos. Nos puede poner maestros, nos puede poner una iglesia, nos puede dar oportunidades para evangelizar, nos puede dar oportunidades para crecer, nos puede dar oportunidades para viajar, nos puede dar inclusive los recursos que tenemos en el día de hoy. Pero el Señor no nos va a dar hambre por las misiones. El Señor no nos va a dar hambre de hacer las cosas. Eso, el Espíritu Santo es el que lo va a hacer en usted y en mí. El hambre no viene, o sea, el Señor nos pone todo ahí, en bandeja. Pero es de nosotros decidir si queremos comer o no. El Señor no te va a obligar. Si el Señor no utiliza a ti, te va a utilizar a otro. Si el Señor no me utiliza a mí, va a utilizar a otro o a otra. Si el Señor no utiliza a esta iglesia, va a utilizar a otra. Si esta iglesia no tiene hambre por las misiones, el Señor va, next step, la siguiente iglesia. Y se va a ir hasta que la palabra del Señor. Créanme que vamos a llegar. Créanme que la misión se va a lograr. Con nosotros o sin nosotros. Porque nosotros nos estamos uniendo a lo que el Señor ya está haciendo en las naciones. Y aquí en Woodbridge, y en Washington, y en los Estados Unidos, y en Sudamérica, y en cualquier parte del mundo. Nosotros solamente nos estamos uniendo a lo que el Señor comenzó hace siglos. La misión se va a lograr. Pero sería bueno que se lograra a través de nosotros también, ¿no? Para terminar rápidamente, quiero que pasemos al cómo, y es cómo debemos hacerlo. ¿Cómo debemos hacer nosotros lo que el Señor nos está llamando a hacer? El Señor en su palabra, en lo que acabamos de leer, creo que fue claro, pero yo les hice un resumen de lo que debemos hacer. No es lo que yo pienso, no es lo que yo creo. Confío que esto es lo que el Señor ha puesto en mi corazón, es lo que Él quería decirles, y espero que también sea una realidad para ustedes como lo es para mí. ¿Cómo debemos hacerlo? Manteniendo un claro testimonio de la unicidad de Cristo. El centro de nuestra vida, ¿cuál es? Cristo. Si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Segundo, sosteniendo la centralidad de las Escrituras. Nada va a pasar fuera de este libro. La palabra es una, cierta, verdadera, inspirada por el Señor para que todas las naciones la escuchen. No hay nada fuera de esta palabra que el Señor vaya a utilizar para que las naciones sean alcanzadas, aquí local o en el fin del mundo. No hay ningún curso que reemplace esta palabra. Si ustedes van a cualquier lugar del mundo, a cualquier iglesia, y este libro no es el centro, no están en un lugar de sana doctrina. El Señor no vino al mundo a generar división a través de las doctrinas. El Señor vino al mundo a unir, y es a través de la palabra. La palabra es lo más importante para nuestras vidas. Si no mantenemos central esto en nuestras vidas, no vamos a lograr hacer nada. Tercero, la afectividad de la congregación local. La congregación local tiene un poder impresionante. Hay potencial impresionante en esta iglesia. Hay maestros, hay educadores, hay evangelistas, hay deportistas, hay empresarios, hay you name it. Cualquier profesión que usted tenga para la gloria del Señor, amén. Si usted hace panes para la gloria del Señor, amén. Si usted construye casas para la gloria del Señor, amén. Todos los talentos de cada persona son necesarios en cualquier parte del mundo, aquí, allá o en cualquier parte del mundo. Usted tiene un conocimiento único, que es su testimonio, que puede ayudar a que otras personas puedan conocer del Señor. Entonces yo no veo la congregación, yo no veo personas sentadas en las bancas, yo realmente veo potencial. Veo potencial para que la gloria del Señor sea extendida en todas las naciones. Y esa afectividad, como les digo, el Señor a quién va a utilizar, a la iglesia local para poder lograr su objetivo. Cuarto, un liderazgo comprometido es clave. Si no tenemos el compromiso de liderazgo para hacer las cosas es muy difícil.
Se los digo porque hago parte del grupo de liderazgo en 2 ministerios que son mi vida en la iglesia. Y para nosotros como líderes, el comprometernos con las misiones y con todas las cosas de la iglesia es muy importante. Pero de nada sirve si nosotros estamos comprometidos y la congregación no nos sigue. Es muy difícil. Yo soy un fiel defensor de que uno tiene que lead by example, liderar por ejemplo. Y si nosotros como líderes estamos comprometidos, pero la iglesia no se compromete, es como que es incongruente. Es como que nosotros somos negativos y ustedes positivo o viceversa. Entonces siempre vamos a estar buscando objetivos contrarios. Entonces por eso es importante tener un claro testimonio, mantener la centralidad de las Escrituras, tener a Cristo siempre y como iglesia estar siempre unidos para poder lograr lo que el Señor quiere. Porque así el liderazgo, por más de que el liderazgo esté comprometido, necesitamos el compromiso de la iglesia. Y crean que el liderazgo de esta iglesia está comprometido con lo que hace, no solamente con misiones, sino con cualquier otra cosa. Pero asimismo también necesitamos líderes. Nosotros necesitamos multiplicarnos en otros. Es muy riesgoso para una iglesia depender de personas, así como las organizaciones. Uno no puede depender de personas, uno depende de roles. Los líderes tenemos que multiplicarnos en otros. Pero es triste decirles, hermanos, que es difícil uno encontrar en dónde multiplicarse, porque la responsabilidad de ser líder yo sé que asusta, y yo sé que también demanda mucho tiempo y muchas otras cosas, pero disponga su corazón, porque realmente necesitamos líderes. Y quiero hacer un paréntesis. Cuando hablo de líderes no significa un ministerio dentro de la iglesia. Líder es poder separar el día de hoy y ir a evangelizar. El líder es la persona que se para y dice, hey, yo voy, yo lo hago y no tengo miedo y me dispongo. Todos somos líderes en potencia. El liderazgo no nos da un cargo, el liderazgo no nos da un ministerio, el liderazgo no nos da un puesto en nuestra vida secular. El liderazgo de una persona es innato. Todas las personas tenemos un liderato innato y tenemos la mejor guía y el mejor ejemplo que Jesucristo. Ese es el ejemplo que debemos de seguir. Tenemos que tener una profundidad espiritual. Y yo siempre, como le dije a los varones, a mí me encanta el ejemplo del cactus. El ejemplo del cactus lo aprendí hace más de 2 años, cuando estaba pasando por un periodo de sequía espiritual. Hoy el líder de misiones pasando por un periodo de sequía espiritual. Créame, hermano, nosotros los líderes también pasamos por problemas todos los días. Somos seres humanos, al igual que el pastor, al igual que el diaconado, al igual que los líderes de la iglesia. Como seres humanos es difícil. Y cuando estaba pasando por mi tiempo más difícil, y me es testigo mi pastor, me es testigo la hermana Judy, que iba a tirar todo por la borda. Me reuní con mi pastor, hablé con él, el Señor trabajó conmigo de una forma impresionante, y un amigo mío, misionero, no voy a mencionar su nombre, obviamente porque no puedo, me llamó y me dijo, Mauricio, el Señor tiene palabra para usted. Hablamos un rato, oramos, y me dijo, Mauricio, usted tiene que ser como el cactus. Como el cactus. ¿Algunos de ustedes conocen un cactus? Ustedes saben por qué el cactus es verde en la mitad del desierto donde no hay agua y tiene flores. ¿Saben por qué? El cactus tiene una cosa muy particular que no tiene ninguna otra planta, y es que el cactus, para poder estar verde, necesita agua y es capaz de echar raíces hasta donde encuentre agua. Si no encuentra agua, simplemente echa raíces hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hasta que encuentre agua, ahí se queda. Donde ustedes vean un cactus verde, es porque hay agua a no sé cuántos metros de ahí para abajo. Eso sí, no me lo pregunte. El punto es, la profundidad espiritual tiene que ser como la profundidad del cactus en el desierto, que no para hasta que encuentre agua, a 1 metro o a 100. Para el cactus no hay ninguna adversidad para poder buscar agua, o que simplemente no haya agua. Ahí sí, nada que hacer. Pero la mayor parte de los tiempos, la mayoría de las veces siempre hay agua y ustedes los ven verdes y con florecitas y no sé qué. Hay una predicación muy buena a través del cactus, pero no tengo tiempo para poder hablar de eso, entonces vamos a seguir. El involucrarse, los niños, los jóvenes y los adultos. Congregación local no solamente son los adultos, no solamente son las personas que participan en un ministerio, es toda la congregación. Niños, jóvenes, adultos, adultos mayores,
todos, los grupos de escuela dominical, todos tenemos que involucrarnos. El avivamiento, y el avivamiento no se da cuando hoy traemos una persona, nos anima, vamos hermanos, tenemos que lograr esto y nos animamos todos y vamos a hacer todo. No, el avivamiento es diario. Y el avivamiento no se da porque otra persona me lo está diciendo a mí. ¿A mí quién me aviva? Cristo. ¿Para qué necesito que otra persona me lo diga si Cristo ya me está avivando a mí? El avivamiento, ¿cómo se da? Con la oración diaria, con el ayuno, con el devocional diario, con la lectura de la palabra, el reunirse con sus hermanos, el venir a la iglesia, el gozarse de lo que el Señor está haciendo, participar en un ministerio, orar, clamar, reunirse en sus casas y orar. Eso es avivarse. ¿Para qué necesitamos bueno, sí es muy bueno cuando un predicador viene y nos dice, vamos a hacerle, no sé qué, eso es muy bueno, pero realmente el avivamiento no se da por eso. Eso es pura emoción, y el avivamiento no es emoción. Créanme que el avivamiento no es emoción. Y por último, la revelación de Cristo en nuestra iglesia y en nosotros. Ahora sí, el por qué. ¿Por qué razón nosotros hacemos y tenemos que hacer lo que tenemos que hacer? Y voy a leer unos puntos rapidito. ¿Cuál es el fin? Y les voy a pedir disculpas que me tome un poquito de tiempo, pero esto me parece bien importante y quiero que vayamos al Salmo 96. Salmo 96. Salmo 96. El Salmo 96 tiene 13 versículos, y aquí voy a hacer un paréntesis del tema de los salmos. ¿Ustedes saben cuál es la palabra que más se repite en los salmos? ¿Alguna vez han buscado o se han preguntado? Ahorita que hablamos de que no aparece la palabra nación, de que no aparece la palabra evangelizar, iglesia. ¿Sabe por qué no aparece? Porque los salmos, lo más importante es la gloria de Dios. ¿Por qué es importante lo que nosotros hacemos? Porque nosotros tenemos que llevar la gloria de Dios a todas las naciones. Eso es lo más importante del ministerio de misiones, la gloria del Señor. ¿Por qué razón hacemos todo lo que hacemos? ¿Por qué razón venimos a la iglesia? ¿Por qué razón participamos de los ministerios? Porque la gloria del Señor tiene que ser escuchada en todas las naciones. Ese es el mensaje principal de los salmos. Ese es el mensaje principal de los salmos. Los llevé a todos al Salmo 96, no lo voy a leer por causa del tiempo que tenemos, pero léanlo, hagan su devocional hoy o mañana con el Salmo 96. Y se van a dar cuenta de estos puntos en el Salmo 96. 1. Extiende la gloria de Dios a todas las naciones. 2. Alcanzar a los no alcanzados. 3. Para completar lo más rápido posible la meta dada a todos nosotros en la Gran Comisión. 4. Para que todas las iglesias seamos obedientes a la Gran Comisión y hagan de esta su ministerio principal. 5. Entrenamiento a los líderes y a cada miembro de la iglesia. 6. Buscar alianzas con organizaciones, agencias de oración y plantación y envío. 7. Adopción de los no alcanzados. Eso es lo más importante, hermanos. Y para poder cerrar esta predicación, quiero que nuevamente vamos a ver la declaración de misión de nuestra iglesia. Y si vamos Daniela, ¿me puedes poner la declaración de misión otra vez? Por favor. Ahora que hablamos del qué, cómo y el por qué, que siempre hacemos de afuera hacia adentro, ahora lo vamos a hacer de adentro hacia afuera. Y vamos a leer la declaración de misión de adentro hacia afuera, comenzando por el por qué. Y decimos, la primera iglesia bautista de Woodbridge existe para glorificar a Dios. ¿Por qué existe la primera iglesia bautista de Woodbridge? Para glorificar a Dios. ¿Cómo glorificamos nosotros a Dios? Haciendo discípulos y conectándolos sacrificalmente con Jesús. ¿Para qué lo hacemos nosotros? Para que su misión, ¿y qué es lo que hacemos nosotros? En su misión local
y global. Cuando yo entendí la palabra del Señor, para mí también fue de gran bendición entender esto. Y definitivamente sé que viene del Señor este mensaje, porque cuando entendí la declaración de misión del centro hacia afuera, entendí que realmente el centro de nuestras vidas tiene que ser Cristo y que la gloria del Señor tiene que ser alcanzada en todas las naciones. Yo les doy las gracias a todos por venir en esta tarde. Le doy las gracias al Señor por haberme permitido compartir este mensaje con ustedes. Espero que haya sido bendición tanto para ustedes como para mí.